pintita, ¿eh? Bueno, vamos a lavar las herramientas. Ya que cumplieron un día de trabajo. Herramientas que trabajan, no que están de adorno. Masa de 2 kilos. Y alargo. Bueno, ya estamos al mediodía. Vamos terminando con lo que es el tema cloacas. Voy a seguir con otras cosas después. Pero hay que dejar limpias las herramientas. Ahí les voy dejando videos cortitos de los avances. Creo que bueno, no tiene mucho sentido. Qué pintita. No tiene mucho sentido verme cómo sé usar la pala durante 2 horas. Pero bueno, hay que ponerle ganas. Calor, ya empezó a dar el sol ahí justo. Pero siempre hay que limpiar las herramientas. Pala, masa, cortafierro, cuchara, destornillador, todo lo que se haya utilizado. Verificar que esté todo, que no falten unidades. Cortafierro pintado, como siempre digo. Fácil de localizar en la tierra por cualquier cosa. Destornillador Phillips que traje para apretar la pala porque se me estaba aflojando de nuevo. Le puse dos tornillos Parker acá en el mango, no se mueve más. Trae unos clavitos medios elemental, no es una pala de marca ni nada, es algo básico para este trabajo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No sé si se va a escuchar algo. Estoy en la calle. Ahora se dan cuenta por qué Pan Triste no promociona palas, ¿no? Yo no me meto con las cuestiones físicas ni de salud, pero si le faltaba el aire para cambiar un cuerito, imagínense haciendo un pozo de 1,5 metros. Se regala solo el Gil. Yo sé que en algún momento le voy a tocar alguna fibra íntima, siempre dentro del marco del respeto y de las cuestiones técnicas y de lo comerciante que es y engañador, engaña a personas. Parece que ahora se le terminó el curro con Lustov y tiene que reparar bombitas que tiene en la casa para hacer algún contenido. Menos mal que no son de un cliente. Yo le hago eso a la bomba de un cliente y ya me hubiesen venido a agarrar la trompada en el taller. Pero bueno, yo sé que algún día se va a sentir zarpado y se va a parar de manos. Ese día lo voy a estar esperando con ganas. Me parece que estoy con la adrenalina de haberle dado toda la mañana a la pala y por ahí estoy diciendo algunas cosas que no me favorecen en el canal. ¿Vieron cuando desarmó la bomba? No estaban las herramientas premium. ¿Qué habrá pasado? ¿Las habrá vendido? ¿Las habrá devuelto? No sé. Pedazo de gil. Me falta mucho todavía hablar. Pero bueno. Me da lástima la gente que lo sigue y dice que aprende. Cada uno es cada uno.
Me gustaría ver qué opina el amigo Miguel de todo esto, el gilazo. Porque sé que Miguel es un tipo que habla, comenta, pero mira, estudia, analiza, ve hasta el último detalle del video. Bueno, por gente así hago contenido, como el amigo Ubaldo, como el amigo Gregorio Casa, como el amigo Dalton, como el amigo Leonardo. Después bueno, están los otros que miran otros canales, un poco más chetos. Bueno, gente, los dejo. Ya quería que vean que tengo que afilar los cortafierros. Le estuve dando duro y parejo a una vereda de lajas y se mellaron. Los voy a tener que afilar. Quería saludarlos, ver cómo andan. Los invito esta noche a una nueva charlita desde el taller. Tengo dos charlitas grabadas ahí para subir, pero no las subí anoche porque ya eran tarde. Y tengo la segunda parte de las llaves que estaba limpiando el otro día. Así que nada, gente, les mando un saludo, espero que anden bien, espero que se haya escuchado algo. Y nada, bueno, ya próximo a partir para el taller. Mando un saludo.